Pues bueno, voy a hablarles un poco de lo que nosotros hacemos en el Parque Ecológico Sacango sobre manejo de felinos. Y pues bueno, el tema pues es demasiado amplio porque abarca pues desde la medicina preventiva hasta, hasta el caso o cuestiones de necropsia o hacer diagnóstico. Entonces, si abordáramos como los temas pues de uno por uno, yo creo que pues nos tardaríamos pues varias clases o varias sesiones hablando de todas las cuestiones que nosotros necesitamos revisar trabajando en un zoológico o con animales bajo cuidado humano. Este, y pues bueno, creo que es demasiado importante eh, conocer que pues la mayoría de los zoológicos o actualmente la mayoría de los zoológicos estamos tratando de evolucionar a zoológicos modernos y en lo que nosotros tratamos de hacer en los zoológicos modernos pues es prevenir y controlar enfermedades, ¿no? El 95% de los esfuerzos de un zoológico se van a basar en prevenir enfermedades. ¿Por qué? Porque hacer control y reparar, o más bien hacer terapéutica, pues es mucho más caro. Y siendo honesto, pues estamos en América Latina, donde los recursos eh, para este tipo de cuestiones, pues es limitada, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ahorrar ese tipo de cuestiones. Digo, al final, no es porque estemos en América Latina por lo que tratemos de prevenir, sino que esa es una de las características de lo que ahora, o más bien de lo que los zoológicos tratan de hacer siempre, ¿no? Prevenir, darle las mejores condiciones a nuestros habitantes para que puedan vivir una vida, pues, con bienestar animal y con el confort que ellos se merecen, ¿no? Y no cabe mencionar que esta plática no está encaminada a decir que los felinos silvestres sean eh, usados como mascota, ¿no? La verdad es que yo, pues sí estoy en contra de que los zoológicos estén reproduciendo felinos por reproducir y no hay que casarnos con la idea de que reproducir felinos es hacer conservación. Eso sí lo tengo que dejar muy claro, porque muchas veces nos dejamos llevar por cuestiones, no sé, de que los cachorritos son bonitos y todo eso, y que muchas de las instituciones zoológicas digan que están haciendo conservación. Eh, hablar sobre proyectos de conservación conlleva mucho esfuerzo y trabajar en vida silvestre, ¿no? Este, ¿Por qué comento esto? Porque últimamente con la tendencia a que los zoológicos, o con la presencia de muchas personas eh, que pues a esto se dedican, a la cuestión pues animalista, toman estas cuestiones como algo malo, negativo para las instituciones zoológicas. Y creo que me queda argumentar que la reproducción de felinos debería ser únicamente para objetivos de conservación. Eh, Siendo sinceros, el 95% de los felinos que nacen en instituciones zoológicas de América Latina no les podemos dar rastreabilidad posterior a que salen de nuestra institución, ¿no? Entonces nosotros, el Parque Ecológico Sacango, está apoyando la idea de que debemos ser conscientes a la hora de reproducir un felino para que nosotros podamos darle una vida y seguirle pues los pasos a estos ejemplares, ¿no? Eh, Porque no sabemos para dónde van a ir a quedar. Eh, y pues bueno, ya ondeando más en un poco de lo que es el manejo de felinos bajo cuidado humano, pues los vamos a dividir en dos grandes grupos, en los grandes felinos y en los felinos menores. Eh, la mayoría de estos gatos
o felinos comparte enfermedades que los felinos domésticos pues nos los podrían transmitir, ¿no? Entonces, los objetivos del manejo de felinos silvestres es prevenir la introducción de enfermedades en una colección establecida y ondeando a que nosotros necesitamos un plan de reproducción para cada especie, ¿no? Con objetivos muy específicos de qué es lo que nosotros vamos o lo que queremos llegar a hacer con este tipo de ejemplares. También es importante hablar de que nosotros, como trabajamos en zoológicos, uno de los objetivos también es tratar de minimizar las enfermedades zoonóticas. ¿Por qué? Porque hay contacto con visitantes, hay contacto con trabajadores y pues bueno, aplicamos principios básicos de medicina, ¿no? Y esto va a facilitar la detección temprana. Para esto nos vamos a apoyar mucho con los cuidadores. En este caso, si tenemos o nos llegan felinos que tienen propietarios, es sumamente importante mencionar que hacer una buena anamnesis, hacer una plática detallada con las personas, muchas veces los médicos veterinarios decimos que no nos gusta el tratar con las personas, ¿no? Que por eso estudiamos medicina veterinaria. Y si alguno de ustedes sigue pensando eso, creo que están muy equivocados, porque una de nuestras labores importantes como clínicos o eh, como especialistas de la medicina, ya sea para perros y gatos, para bovinos, para pequeños rumiantes, etcétera, aves, eh, hay algunos artículos de medicina, en medicina humana que se pueden traspolar a la medicina veterinaria, que el diagnóstico de alguna enfermedad en un paciente X puede ser diagnosticada con el simple hecho de hacer una buena anamnesis, con el interrogatorio de los propietarios. Si nosotros aplicamos una buena anamnesis, podemos llegar casi hasta el 70% de nuestro diagnóstico. Y esto es importante porque también en zoológicos pasa, porque nosotros como médicos y como cuidadores, pues pasamos más de 8 horas diarias conviviendo con estos animales y pues nos damos cuenta de cambios de actitud en nuestros huéspedes, ¿no? Desde que dejan de comer hasta que, no sé, hoy defecaron de manera distinta a como habían estado defecando, ¿no? Tenemos que poner algo muy importante que debemos desarrollar es la observación. Eh, hacer, hacer los principios básicos de la medicina es más que nada poner en práctica la metodología científica aplicada a la medicina. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros manejamos este tipo de ejemplares, no los vamos a poder tocar, porque obviamente si los tocamos nos van a volar una mano, nos van a arrancar un dedo, y muchas veces tenemos que hacer las supervisiones bajo anestesias, ¿no? O casi el 70% de las inspecciones físicas clínicas son bajo anestesias. Y esto lo tenemos que hacer mínimamente una vez al año de todos los ejemplares que tengamos en nuestra colección. Obviamente en cachorros es mucho más fácil porque puedes examinarlos de manera pues, más directa y pues puedes evaluar constantes fisiológicas pues mucho más fácil, ¿no? No es necesario anestesiarlos. En la foto que ustedes están viendo, estoy revisando un tigre, pero por qué lo anestesiamos? Porque ese tigre estaba junto con la madre y siendo que no tuvo contacto con el ser humano desde pequeño, pues era un poco agresivo, ¿no? Y aunque se ve
como, bueno, más o menos tenía como 4 meses, pues ya nos podría hacer daño físicamente, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de manejar felinos silvestres. No hay que arriesgar nuestra vida, ¿no? Ante todo está nuestra integridad para que podamos darle también seguridad a, a los felinos, ¿no? Eh, pues más al rato vamos a hablar un poco de protocolos anestésicos. No es la idea que ustedes aprendan a anestesiar tigres o felinos, pero pues es una de las tareas que nos toca hacer cuando trabajamos bajo cuidado humano. Todo esto nos va a llevar a que desarrollemos algunas cuestiones, ¿no? Desde la detección temprana de patologías, eh, diseño de instalaciones, que tiene que ver con cuestiones zootécnicas, recursos económicos, y hay que priorizar ese tipo de recursos, ¿no? Porque podríamos, no sé, tener una colección de 150 felinos, pero necesitamos hacer un examen clínico de, por ejemplo, los jaguares o, por ejemplo, de los leones que están presentando claudicaciones desde hace más de 3 meses. Entonces, pues tratar de priorizar a los animales que necesitan más esos manejos. Muchas veces, y hay que ser sinceros, aquí en Latinoamérica no cumplimos con la regla de que anestesiemos o hagamos una revisión completa de nuestros individuos. Por ejemplo, hoy tuvimos, fue un día pues bastante largo, hicimos manejos de un chimpancé y hicimos manejos de una leona blanca que llevábamos casi, ¿qué será? 3 meses pidiendo recursos para poder hacer un manejo completo, porque lo que nosotros creemos, o más bien lo que necesitamos hacer cuando se anestesia a un animal, es que le podamos hacer lo más posible, ¿no? Desde hacerles estudios radiográficos hasta hacerles ultrasonografías, porque no tiene chiste anestesiar a un felino que pesa casi 150 kilos con eh, con los riesgos que conlleva, que pues pueden ser hasta la muerte, solo para decir que lo anestesiamos, ¿no? O nada más revisarle la boca. Eso creo que no es válido. Eh, ahora, lo que nosotros estamos aplicando en el Parque Ecológico Sacango es trabajar mediante, o más bien hacer medicina basada en evidencias. Eh, lo ponemos a discusión con los demás clínicos, hacemos una ruta crítica de lo que debemos hacer para que a la hora del manejo no se nos pasen las cuestiones clínicas, ¿no? Por ejemplo, la leona que trabajamos hoy llevaba casi 3 meses que le estuvimos administrando eh, analgésicos no esteroideos para reducir claudicaciones. Nosotros teníamos el diagnóstico presuntivo que el animal estaba claudicando porque el año pasado justamente en estas fechas hicimos manejo y vimos que presentaba osteofitos, entonces creemos que por las condiciones ambientales nosotros, bueno, el Parque Ecológico Sacango está ubicado, no sé si lo conozcan, está ubicado en Calimaya, Estado de México, a un costado de Metepec y Toluca. Estamos casi a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y en estas fechas, bueno, estamos en las faldas del Nevado de Toluca, entonces en estas fechas los fríos son pues muy difíciles, a veces podemos amanecer a -2 grados, y pues son condiciones también que nos van a conllevar a ciertas patologías, ¿no? Entre ellas, pues en los animales geriatras, pues hay que prever que van a empezar con problemas de dolores articulares, pueden empezar con problemas respiratorios, y hay que hacer medicina preventiva, ¿no? En estas fechas hacemos vacunación, lo hacemos anualmente, entonces aprovechamos para hacer el manejo anestésico, hacer estudios radiográficos, ultrasonográficos, a veces cuando sospechamos que podrían
cursar con enfermedades gastrointestinales, pues a lo mejor podríamos hacer estudios de endoscopías, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos toca, pues, como les estoy mencionando, es optimizar el sistema inmune. ¿Y cómo lo vamos a optimizar? Pues haciendo vacunación anual en nuestros animales que ya pasaron el año y haciendo una vacunación de los ejemplares que acaban de llegar a la vida, ¿no? Ahorita voy a hablar un poco sobre eso. Y pues bueno, la reducción de estrés, lo que conlleva a que los animales estén en sus dormitorios, en sus exhibidores, de la manera pues más confortable. Muchas veces tenemos que luchar para que nos consigan calentadores para ese tipo de dormitorios, porque obviamente pues sí, hace demasiado frío. Y algo súper importante es hablar sobre las cuestiones de dieta. Creo que es muy común, si por ejemplo en pequeños gatos es común que la alimentación sea deficiente, imagínense en grandes felinos que tienen una gran cantidad de presas, ¿no? Que no solamente se alimentan por ejemplo, nosotros aquí alimentamos a nuestros felinos de carnes rojas, ¿no? En vida silvestre consumen, o sea, es impresionante la cantidad de presas que pueden llegar a comer, ¿no? Pueden llegar a comer ratas, pájaros, etcétera. Entonces, es una de las cuestiones, pues, mucho más importantes que van a implicar o que nos van a dar algunas patologías que ahorita las voy a mencionar. Digo, no voy a ahondar tanto en el tema porque nos vamos a llevar mucho en este tipo pues de temas, ¿no? Pues ya les hablé un poco de la vacunación. También hay que hacer desparasitación. Como les mencionaba, la medicina basada en evidencias es hacer copros antes de desparasitar. No existe eso de desparasitar por, por anticipar a los parásitos. Si no hay parásitos, ¿para qué desparasitamos? Entonces hay que estar seguro de los parásitos que habitan en nuestras instalaciones para que nosotros podamos darle la terapéutica correcta, ¿no? Los tiempos de cuarentena son súper importantes. Aquí sí quiero hablar un poquito más de la cuarentena porque no tengo ninguna diapositiva que hable sobre eso. Y esto es porque pues nosotros trabajamos con una cuarentena a veces también un poco deficiente y nos toca como médicos veterinarios que nos estamos formando en esas cuestiones ser tan enfáticos porque de eso depende la salud pues de toda la colección, ¿no? Es como la granja de pollos o la granja de cerdos que tienen sumamente controlada el ingreso de los animales porque pues puede llegar a hacer pérdidas económicas, ¿no? A lo mejor aquí pues no hablamos en términos monetarios, pero sí hablamos en términos de salud animal. Y hay que ser súper enfáticos en hacer cuarentenas. A lo que me refiero, la cuarentena en felinos es cerrada. Y cerrada me refiero a que, por ejemplo, nosotros tenemos un área específica para cuarentenar nuestros animales y la tenemos dividida en diferentes taxones, que son carnívoros, primates, herbívoros, aves. ¿Y por qué debe ser cerrada? Porque hay enfermedades que pueden ser mortales para los felinos. Entonces, cuando llegan a cuarentena, se hace una revisión, manejo anestésico, se toman muestras sanguíneas. Eh, si se sospecha de alguna enfermedad, se manda a hacer serología o en este caso estudios para PCR para diagnosticar pues, la enfermedad. El término cerrado se refiere a que, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 dormitorios de felinos en nuestra área de cuarentena y en el día, por ejemplo, hoy es 16 de diciembre, nos llegó eso es un ejemplo, nos llegó un cerval, ¿no? Que viene de una institución que no sabemos si hace medicina preventiva, porque pues esa es la realidad de México. Lo metemos al cuarto 1 y la cuarentena
los días mínimos para que el animal pase en cuarentena son 30 días, y el día, no sé, 27 de diciembre, esto me estoy adelantando, ¿verdad? No ha pasado. Nos llega un jaguar y lo ponemos en el cuarto 2. El animal que nos llegó el día 16 de diciembre vuelve a repetir los días de cuarentena, ¿no? Porque estamos ingresando a la misma área otro felino que comparte las mismas enfermedades. Entonces, este tipo de manejos hay que hacerlos no solamente con felinos, sino con todas las especies que presentan patógenos similares. Y pues bueno, también hay que hacer trabajo con la fauna feral. En este caso, sabemos que los gatos, o más bien los felinos, son portadores del toxoplasma. Entonces, si tenemos animales que habitan en el zoológico de una forma feral, en este caso gatos domésticos ferales, pues hay que hacer control de poblaciones de ese tipo de animales. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o o hasta el final hacemos todas las preguntas. Doctor, hasta el final le van a hacer las preguntas, Doc. Perfecto. Entonces, seguimos. Y pues bueno, ya pasamos sobre la cuestión de las cuarentenas, que son sumamente importantes. Cuando nosotros decidimos reproducir algún felino, vamos a tener en cuenta que pues conlleva muchísimos gastos. ¿Por qué? Porque, bueno, me han tocado casos, no de aquí del zoológico, sino particulares que siempre visitan cuando los gatitos empiezan a tener problemas gastrointestinales, ¿no? Y esto porque no se les da una buena orientación para el plan de alimentación. Y lo que pasa muchas veces en las cuestiones de las comercializadoras de fauna silvestre es que tampoco dan la asesoría correcta, ¿no? La mayoría de los felinos van a estar con la madre hasta después del año de edad y siguen lactando, ¿no? Bajo cuidado humano, me ha tocado que los destetan a los 3 o 4 meses y siempre llegan con problemas, o la mayoría de las veces llegan con problemas nutricionales. En este caso, llegan con problemas de hiperparatiroidismo nutricional secundario, ¿no? Y esto está asociado a que empiezan con la administración de carnes rojas, y pues sabemos que las carnes rojas son altas en fósforo y hacen un desbalance con el calcio, ¿no? Entonces empiezan a deformarse los huesos. Y esto es bien común que llegue a clínica particular, y que muchas veces como veterinarios que trabajamos en zoológico es a lo que nos vamos a enfrentar con animales que son decomisados. Entonces, esto del manejo neonatal es súper importante para poder pues desarrollar felinos pues sanos, ¿no? Hay que tener en cuenta el equipo de trabajo, porque más o menos, si estamos hablando, por ejemplo, de los jaguares, pueden llegar a tener hasta tres crías. Si hablamos de leones, pueden llegar a tener hasta 4 o 5 crías. Entonces, el equipo de trabajo es súper importante porque conlleva una gran demanda la alimentación de felinos, ¿no? Hasta aquí creo que vamos bien. Aquí tengo una tabla sobre el contenido nutrimental de la leche de algunas especies de gatos silvestres, y lo que nosotros hemos utilizado con mayor frecuencia para hacer crianza artificial es la leche KMR y Svilac, que es lo que se consigue más comúnmente en México. Hay otras marcas, por ejemplo, Royal Canin, que la hemos utilizado como segunda o tercera opción,
y pues han salido adelante. Pero bueno, lo que nosotros recomendamos es que la administración de leche sea, no es, no es un comercial, pero sí es mucho mejor con KMR. Hay que tener información sobre la crianza, qué es lo que, hasta cuándo vamos a alimentar a los ejemplares. Hay que hacer una evaluación médica y esto es un tip que les doy en el ASA, así lo buscan en Google. Si ustedes se meten y revisan los manuales de especie de grandes felinos, les van a salir muchos manuales para manejo de felinos, ¿no? Esto no, lo que yo les estoy platicando no me lo estoy inventando. La mayoría de esto me basé en los manuales de ASA, de lo que hacen los zoológicos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las reglas básicas para la alimentación de neonatos, de felinos silvestres, es que lo debemos alimentar con entre el 20 y el 25% de su peso por día, ¿no? Y esto es una regla para los carnívoros, no solamente para los felinos. Para hablar de la capacidad estomacal de los pequeñitos, tienen de un 5 al 7% de su peso corporal. Eso es lo que van a poder comer o van a poder consumir. Y eso hablando exageradamente, ¿no? Y aquí puse un ejemplo de un jaguar que nos nació en el 2019, que se llama Chuck, que nació pesando 818 gramos. Más o menos lo estuvimos alimentando con el 20% de su peso por día. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 818 gramos por, por punto 20, que es el porcentaje con el que lo queremos alimentar, ¿no? Y más o menos en total le tenemos que dar 163 mililitros al día. Y va a tener que ser administrado entre 5 o 7 veces por día como mínimo, ¿no? Si seguimos una regla de antaño, decimos que los animales recién nacidos durante las primeras 2 o 3 semanas pueden estarse alimentando cada 2 horas. Pero pues eso es dependiendo también del equipo de trabajo con el que te vas a topar. Y más o menos empiezan a comer carne entre los dos, entre el mes y medio y los dos, ¿no? Entonces, pero hay que seguir dándoles fórmula para que no tengan problemas en los huesos. Para hablar un poco sobre la inmunización de felinos silvestres, vamos nosotros lo que hacemos cuando nos nacen ejemplares es que el esquema de vacunación de los pequeñitos van a empezar a las 6 semanas de edad y vamos a aplicar, nosotros utilizamos la triple viral felina con un lapso de 15 a 20 días. Y una de las reglas que habla el SCP de los tigres, que es lo que les digo, el manual de ASA, recomiendan dar tres dosis recomendado y al menos 2. Y bueno, lo que nosotros hacemos es, a las 6 semanas administramos triple viral felina y pongo la marca de lo que nosotros utilizamos porque hay que tener en cuenta que muchas de las vacunas en el mercado pueden ser elaboradas a virus vivo, ya sea atenuados o inactivados, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de la vacunación. Posteriormente, de las 6 semanas a las 9 semanas, volvemos a aplicar la triple viral felina más leucocel. Esto se los pongo entre paréntesis, bueno, no se los puse entre paréntesis, pero sí lo menciono que debe ser entre paréntesis porque lo que debemos hacer para aplicar leucemia viral felina, bueno, vacunación contra leucemia viral felina, es hacer
monitoreo de anticuerpos para ver si tenemos presente pues la enfermedad. Si no, creo que no le vería caso hacer la inmunización con leucocel, ¿no? Y creo que también así se maneja en pequeños felinos. Posteriormente se vuelve a repetir la triple viral felina, más leucocel si hicieron la administración a 15 días antes, ¿no? A los 15 semanas de edad se repite leucocel siguiendo la regla de los manuales de ASA, y a los 18 semanas de edad hacemos la administración de la vacuna antirrábica, que eso es por programa nacional, ¿no? Tenemos que vacunar. Y pues bueno, hablar sobre otros patógenos, ahora está súper de moda hablar sobre el coronavirus, porque es una enfermedad que sí puede enfermar a nuestros felinos, y en México actualmente no existe alguna vacuna que esté hecha para felinos, ¿no? También otra de los patógenos importantes que se debe hablar es sobre distemper canino, porque hay mucha evidencia alrededor de zoológicos de Estados Unidos y de Europa, en el cual recomiendan hacer vacunación con distemper canino. Igual hay que hacer monitoreo de anticuerpos para ver si eh, estamos haciendo bien en vacunar, porque la vacuna de distemper canino debe ser recombinante a fuerza. Ahí no hay de otra. Hay algunas vacunas aquí en México todavía que, que siguen administrando vacunas a virus modificados, ¿no? Esas no se deben administrar en felinos. Y como regla general, en los animales de zoológico no deben administrar ese tipo de vacunas, deben ser vacunas recombinantes a fuerza, si hablamos en el caso de caninos, ¿no? Ya me metí en otra cosa, pero bueno. Y lo que recomienda el manual de ASA es que la vacunación sea anual. Cuando se termina el esquema de vacunación, se debe repetir anualmente, y por cuestiones de administración de recursos, pues bueno, se puede hacer cada 2 años y no hay ningún problema. La dieta, esto pues ya lo hablamos un poquito. Cuando hablamos de felinos, hablamos que son carnívoros estrictos o obligados. Esto quiere decir que no van a comer otra cosa. A comparación de los canideos no son estrictos, sino son oportunistas. Esto quiere decir que van a comer un montón de cosas, hasta verduras. Entonces, con los felinos pasa, pues, que son súper, pues, especializados, ¿no? Lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que ver en la cuestión de las dietas ya de felinos adultos, es que sean dietas altamente concentradas en proteína, altamente digestibles y bajos en residuos. A lo que me refiero en estos 3 puntos es que en muchos zoológicos de Estados Unidos, desde que nacen, se acostumbran a dar croquetas para felinos, ¿no? Que viene pues mucho más balanceado la cuestión pues nutrimental. Eh, en el 2013, Eduardo Valdés, que es el nutriólogo del Animal Kingdom de Estados Unidos, menciona que, bueno, más bien que los, que los animales que sean alimentados con carnes rojas, en este caso, pues la mayoría de los zoológicos de Latinoamérica, eso es lo que hace, se tienen que ser suplementados con taurina. Es uno de los aminoácidos pues mucho más importantes que va a repercutir en toda la vida de los animales, ¿no? Tiene que ver con la función cardíaca, tiene que ver con la formación o con la visión, y tiene que ver también con la cuestión, por eso muchas veces, bueno, me ha tocado ver o hemos tenido algunos casos que tenemos animales jóvenes con problemas cardíacos
En este caso, bueno, al ratito les voy a pasar unas fotos de Dylan, que es un tigre blanco muy joven, que tiene problemas cardíacos. Y el problema de eso es que nunca se le hizo suplementación con taurina, ¿no? Entonces, ahorita estamos tratando de remediarlo y pues bueno, ya la mayoría de nuestros felinos ya son suplementados con taurina. Y más o menos aquí Valdés en el 2013 pone un ejemplo de una dieta, ay, se me movió, una dieta de un tigre que más o menos pesa 130 kilos y se administra croqueta de 2 kilos diarios, 4 veces al día, ¿no? Y pues bueno, se suplementa con otro tipo de carnes, ¿no? Conejo y pedacería de otro tipo de carnes rojas. Y pues bueno, eso sería un poco de hablar sobre las dietas. Otra de las cuestiones de dietas es que pues en los zoológicos existen pequeños felinos, los cuales si alimentar a los grandes felinos es sumamente difícil por la cuestión de la dieta variada, imagínense ahora tratar de igualar las dietas para los pequeños felinos, ¿no? Eso es lo que como médicos veterinarios y como nutriólogos, yo no soy nutriólogo, pero hay que poner mucho énfasis porque esto te va a facilitar la vida o le va a facilitar la vida a los felinos, ¿no? Nos van a durar mucho más y van a estar completamente sanos. Por ejemplo, si hablamos, no sé, de tigrillos, que son animales, pues, que la mayoría de sus dietas son aves, pues hay que tratar no solamente de darles pollo, ¿no? Sino tratar de variar la dieta con animales domésticos que puedan sustituir pues ese déficit de alimentación, ¿no? Y pues bueno, como les mencionaba, la mayoría de las veces que nosotros trabajamos con felinos, los hacemos bajo procesos anestésicos. Eh, Ahorita creo que voy a hablar un poco sobre condicionamiento operante porque es una de las herramientas que nos va también a facilitar mucho a la hora de hacer medicina preventiva en felinos silvestres. Este, eh, Hablar sobre anestesia de felinos eh, pues es muy amplio, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es utilizar protocolos anestésicos para especie y por paciente. Como les mencioné, gatos o felinos que han sido deficientes en la administración de taurina, pues son predisponentes a enfermedades cardíacas. Entonces debemos comprender que cada plan anestésico es diferente, porque si nosotros queremos hacer un manejo anestésico para hacer evaluación cardíaca de un felino, pues no podemos utilizar alfadoros adrenérgicos porque pues es una de las contraindicaciones, ¿no? Uno de los principios generales para hacer anestesia debe ser seguro para todas las personas involucradas, debe minimizar el potencial de lesiones y mortalidad de los ejemplares, debe ser aplicado por personal capacitado. Y me refiero a personal capacitado, pues que tenga experiencia en el manejo de ese tipo de animales. Yo creo, hablando sobre las cuestiones de maestrías, doctorados, especialidades, ahora existen gran diversidad de especies, pero también entiendo que muchas de nuestros médicos pues no corre con tanta suerte de poder cursar alguna especialidad y yo creo que no hay que desanimarse, ¿no? Más bien hay que tratar de mejorar todos los días para que una especialidad no sea la limitante con el que puedas o que puedan ser referentes en medicina de alguna especie que les guste, ¿no? O con el que les guste trabajar. Hay diferentes caminos en el cual tú te puedes especializar y eso es nada más cuestión individual, ¿no? O sea, eh, dejemos de hablar de especialidades y pues bueno, también hay
de minimizar la presencia de peligros ambientales a la hora de planear anestesia y de comportamiento. Me refiero en peligros ambientales, muchas veces nos toca hacer anestesias en los exhibidores de los animales, en el cual hay fosos, lagos, o tal vez puedan estar en grupo, que puedan ser, o que pueden ser agredidos los animales que están siendo anestesiados, ¿no? Otras consideraciones que debemos tener en cuenta: el costo de las anestesias. Hace un tiempo platicaba con un amigo de un zoológico, no voy a decir de dónde, pero me decía que ellos anestesiaban tigres que pueden llegar a pesar hasta 300 kilos con dexmedetomidina. Para nuestro parque sería difícil costear ese tipo de anestesias porque la dexmedetomidina, un frasco más o menos, pues ha de estar como en unos 1,800, 2,000 pesos. Y pues bueno, si te llevas bastantes frascos, ¿no?, de ese tipo de anestesias. Entonces debemos de pues ahorrar, pero tampoco poner en riesgo la vida de nuestros animales, ¿no? Hay algunos protocolos que ya no se utilizan y que solamente debemos utilizar en cuestiones de emergencia, ¿no? Ahorita hablamos un poco de eso. La temporada, pues obviamente, como les digo, ahorita en Sacango, lo que siempre estamos batallando a la hora de las anestesias cuando utilizamos alfa-2 adrenérgicos es que actúan sobre el centro de la termorregulación y que a temperaturas debajo de 20 grados, pues los animales se van a empezar a bajar la temperatura, ¿no? Entonces van a empezar a afectar pues su metabolismo, su capacidad para reaccionar ante patógenos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones hay que hacerlo. Este tipo de manejos siempre son planeados, o hay que tratar de que sean planeados siempre. No, llegar a hacer hasta protocolos anestésicos. Nosotros siempre trabajamos bajo protocolos cuando vamos a hacer manejos de este tipo. Como les decía, los manejos planeados pues son parte de la medicina preventiva, y muchos de esto, y que actualmente creo que en la mayoría de los zoológicos no se hace, son las patologías odontológicas. Hay un estudio en un zoológico de Brasil que menciona que el 95% de los felinos albergados en sus instalaciones presentaba algún tipo de patología odontológica. Entonces creo que ahora es una de las nuevas especializaciones en medicina veterinaria, que es muy nueva. De hecho, creo que aquí en América Latina solamente existe un médico que está avalado por la Asociación de Odontólogos Veterinarios de Estados Unidos, y es un brasileño. Entonces, siempre hay que hacer exámenes odontológicos cuando hacemos manejos animales, ¿no? Aquí tenemos al doctor Aldo haciendo trabajos odontológicos con un puma. Le está haciendo una endodoncia porque perdió uno de los caninos. Y pues bueno, ese tipo de cuestiones deben ser planeadas. Y pues bueno, si hablamos sobre cirugías, las cirugías que mayormente hacemos son para hacer contracepción, OSHs en el caso de las hembras, y castraciones en el caso de los machos, ¿no? Dependiendo de su plan de colección, lo que les decía, para qué necesitamos reproducir estos animales. También se atienden emergencias. Estas dos fotos que están viendo es de un tigre fugado en uno de los parques en el que trabajé hace algunos años. Se salió de su exhibidor y se fue a meter al baño de los visitantes. Es algo que pasa muy seguido, que aunque llevemos los protocolos de seguridad, es importante decir que siempre hay errores humanos y que pues nos van a poner en riesgo otras cosas, ¿no? También el jaguar que están viendo se salió de su exhibidor, quedó resguardado dentro de la clínica, pero pues bueno, lo tuvimos que anestesiar de emergencia, ¿no? También hay que preguntarnos
si ustedes los contratan para ir a revisar alguna colección privada, porque en México existen un sinnúmero de colecciones privadas o zoológicos, si se encuentran bajo programas de condicionamiento operante, y esto es lo que les decía, cuando nosotros hacemos medicina preventiva o queremos hacer vacunaciones, anestesia, sin la ayuda de los dardos, te va a minimizar mucho el estrés, ¿no? Uno de los objetivos de un zoológico es minimizarle el estrés a los animales, y cuando nosotros disparamos cuando nosotros disparamos un dardo, pues les vas a causar un grado de estrés a los ejemplares. Y en este video van a poder ver al doctor Héctor haciendo acondicionamiento operante. En este caso se va a hacer revisión anual para hacer estudios radiográficos, ultrasonido, etcétera. Todo lo que está haciendo es condicionamiento operante. Le está limpiando con el algodón para administrarle el anestésico. Y pues si se dan cuenta, hacer condicionamiento operante pues reduce pues, casi en un 100% el estrés que le puedes causar a los ejemplares, ¿no? Los protocolos anestésicos pues pueden referirse a esta literatura. Medicina de animales de zoológicos y silvestres, del doctor Fowler y el doctor Miller. Creo que nosotros, los que trabajamos en zoológicos, pues le decimos que es como la Biblia, ¿no?, de la medicina, porque pues te habla desde la medicina que se le hace a un colibrí hasta la medicina que haces con elefantes. Y si se quieren especializar o quieren saber un poco más de anestesia, hay literatura muy específica, libros, artículos científicos en el cual pues van a hablar sobre anestesia de fauna silvestre, ¿no? Como tal. Y como les dije, la planeación es la base del éxito, no hay que ser médicos chambones, siempre hay que tratar de dar lo mejor por los pacientes y hay que ponernos a estudiar lo básico, ¿no? Desde anatomía, porque a veces se nos olvida dónde están los fémur y decimos que son los húmeros, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones hay que estarlas repasando diariamente, no porque ya pasaron anatomía, ya no van a seguir estudiando eso, ¿no? Y pues siempre, antes de hacer un manejo, hay que leer mucho, hay que leer artículos científicos, libros, etcétera, ¿no? Para que lo que ustedes hagan, pues le haga un bien al ejemplar y no todo lo contrario. Por ejemplo, les pongo este caso de lo que se recomienda, de tiletamina solazepam, lo que es el Soletil. Aquí en letras grandes dice, no recomendado el uso en tigres, ¿no? Porque hay reportes que puede haber muertes por el uso de tiletamina solazepam, en el caso de los tigres, ¿no? Pero también el otro lado de la utilización de la tiletamina solazepam, hay muchos artículos que te mencionan que sí se puede utilizar tiletamina solazepam en tigres, pero a dosis mucho más bajas. Esto últimamente ha sido refutado por uno de los grandes médicos que tenemos aquí en México de medicina zoológica. Más bien es el primero que hizo la especialidad en medicina de animales de zoológico. Ay, perdón, se me está moviendo esto. Se llama Julio Mercado. Si tienen chance de platicar con él, de irse a hacer estancias con él, lo recomiendo mucho. Y pues bueno, si tienen chance de viajar a Estados Unidos a hacer estancias con el doctor Carlos Sánchez, con el doctor Roberto Aguilar, pues son los que son como referencia
en Estados Unidos, el doctor Benji, que está también en Estados Unidos, y pues bueno, ya nuevas generaciones que fui conociendo aquí en México y que afortunadamente pues encontraron un trabajo en Estados Unidos y pues ahora están trabajando en zoológicos de Estados Unidos, ¿no? Creo que también eso es importante decirlo y reconocer el arduo trabajo que también ellos hacen. Hay que hacer valoraciones preanestésicas en todos los pacientes. Los protocolos anestésicos no son para todos. Hay que ver qué es lo que qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos, qué es lo que queremos, cuáles son los resultados que queremos ver, ¿no? No voy a hablar sobre esto porque nos vamos a llevar una hora. Algunos protocolos anestésicos que nosotros utilizamos dentro del Parque Ecológico Zacango, entre los más comunes es ketamina más gilacina, ketamina más medetomidina, ketamina más dexmedetomidina, tiletamina solazepam sola, butorfanol medetomidina, tiletamina solazepam gilacina y algunas otras combinaciones que pues ya son como mucho más específicas, que pueden ser ketamina, dexmedetomidina más butorfanol, más midazolam, que ya son como para cuestiones pues mucho más dolorosas o que necesitamos tener a los pacientes en un plano pues mucho más quirúrgico, ¿no? Bueno, ahorita si tienen dudas sobre estas cuestiones, pues lo platicamos. Lo que les mencionaba, también utilizamos inyección remota. Esto lo que están viendo es una pistola de CO2. Utiliza tanques desechables para administrar drogas en los animales. Utilizamos dardos. Hay dos tipos de dardos. Más bien tres. Son los dardos reutilizables que están hechos de silicón. Los dardos, ay, perdón, se me está moviendo todo. Los dardos desechables, pero que son exclusivamente hechos para cerbatanas, sin pistolas de CO2, porque son mucho más frágiles. Entonces, si nosotros disparamos este tipo de ¿cómo se llama?, de dardos en una pistola de CO2, lo que va a pasar es que cuando impacten con el animal se van a reventar. Entonces, por eso son pues, un poco más frágiles. Y los desechables, que aquí en la parte, voy a hablar como veterinario, en la parte caudal del dardo, contienen un explosivo que cuando la aguja entra en contacto con el dardo, activa un mecanismo que revienta y que va a administrar el fármaco hacia el animal. Los dardos desechables funcionan como si fuera una jeringa normal, presentan una cámara para medicamentos y una cámara donde le vas a administrar el aire que va a propulsar el medicamento hacia el animal. Con este mecanismo lleva una gomita adelante, que es lo que no va a dejar salir al medicamento cuando nosotros lo mantenemos cargado. Posteriormente, cuando el dardo impacta, la gomita se hace hacia atrás y en esta parte lleva el orificio donde se administra el medicamento. No sé si me entendieron, si no, ahorita lo platicamos mejor. Y pues bueno, fíjense la diferencia del condicionamiento operante a esto. ¿No? Entonces, pues hay una gran diferencia de hacerlo mediante condicionamiento operante y mediante dardo, aunque muchas veces cuando los animales están enfermos, pues no van a querer entrenar y no hay de otra más que hacer dardeo de los ejemplares. Y pues bueno, siempre trabajamos también con el ECOP, con el expediente clínico orientado a problemas. Este es el tigre que les mencioné, que tiene un problema cardíaco. Creo que ya no lo voy a decir como tal, pero pues bueno, es un animal que tuvo crianza artificial, recibió su medicina preventiva,
empezó con pérdida de peso, disuria y diarrea intermitente. Se le estaba dando carne roja, 4.2 kilos de carne al día, miércoles y domingo. Hacía ayuno. Todos los demás días se le daba la carne, ¿no? Pero empezamos a ver que su signología clínica era compatible con enfermedad cardíaca. Entonces, pues lo que nos dimos a la tarea de hacer pues diagnóstico de este ejemplar. Me voy a saltar esto porque si no va a ser muy largo. Como les mencioné, los protocolos anestésicos que utilizamos son basados en un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque el examen físico a distancia mostraba que tenía fatiga al caminar, presentaba una condición corporal de 1.5 de 5, temperamento linfático. Eso quiere decir que no prestaba atención a lo que le sucedía a su alrededor, un grado de obnubilación y anorexia. Entonces, nuestro diagnóstico presuntivo pues, podría ser, o está ampliamente documentado, que este tipo de ejemplares pues, pueden tener problemas cardíacos. Y lo que nos basamos en felinos domésticos para hacer el protocolo, y decidimos utilizar ketamina, midazolam más butorfanol, para no utilizar alfa-2 adrenérgicos y que nos pudiera intervenir a la hora de hacer todo el examen cardíaco. Posteriormente no nos dio resultado esta combinación y tuvimos que administrar medetomidina, ¿no? Utilizamos 0.09 mililitros intramusculares de medetomidina. Es un fármaco ultrapotente, por eso ven la cantidad mínima de la administración, ¿no? Son dosis más bien cantidades muy mínimas las que administramos. Y pues bueno, aquí está la combinación que nosotros tratamos de hacer. Está recomendado para que no tenga efectos cardiovasculares, y pues bueno, no nos funcionó, tuvimos que administrar un alfa-2 adrenérgico, ¿no? De todas formas. Y pues bueno, en el examen en los resultados del examen, perdón, con los estudios de laboratorio y con los estudios radiográficos, ecocardiograma y ultrasonografía abdominal, pues se concluyó que el ejemplar tenía una cardiomiopatía dilatada, posible insuficiencia cardíaca compensada, y se observaron trombos en diferentes vasos, ¿no? Y también se diagnosticó enfermedad poliquística renal. Y pues bueno, hay que acudir también a especialistas, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer todo y lo único que terminamos haciendo es complicando los casos, ¿no? O que el animal muera. Aquí tenemos a Chuck, el gatito que les había mencionado hace rato, de cuando nació pesaba 818 gramos, y pues ya lo ven todo un adulto al año de edad, que presentaba vómitos pues intermitentes, era muy constante. Creímos que se había comido un hongo tóxico de los árboles que tienen como en sus recintos. Y pues bueno, decidimos hacerle pues todos los exámenes sanguíneos, y pues le añadimos una endoscopía para revisar pues la mucosa gástrica, ¿no? Y se le está realizando la endoscopía. Este felino nos llegó de decomiso por Profepa. Lo tenían en un lugar donde pues no recibía las condiciones adecuadas. El animal, si se dan cuenta, está muy débil, lo estamos agarrando con un lazaperros, porque no queríamos anestesiarlo, porque pues era un asa 6, ¿no? Si lo anestesiábamos, posiblemente iba a morir.
Y pues sí, al día siguiente el ejemplar pues ya falleció. En el histopatológico, lo que recuerdo ahora es que mostraba lesiones también renales, posiblemente asociados a la alimentación, y problemas cardíacos también asociados a la alimentación. Entonces pues tenía un cuadro de no haber tenido una medicina preventiva correcta, ¿no? Estamos haciendo manejo de otro tigre, no es el mismo, de uno de nuestros tigres amarillos. Estamos tomando muestra de orina para hacer examen general, y pues bueno, son algunas fotos ilustrativas. También hemos trabajado o se trabaja con vida silvestre. Es un puma que se capturó en un poblado cerca de aquí de Toluca, pegado al sur del Estado de México, y lo que hicimos, hacerle una revisión completa, y posteriormente hicimos la liberación en Nanchititla, aquí en el Estado de México, donde tenemos reportes de este tipo de felinos en vida silvestre. Y pues bueno, si me fui muy rápido, ojalá les sirva, ojalá les ayude, les oriente, y pues cualquier duda, ahí está mi correo electrónico. Me pueden escribir sin problema. Y pues bueno, para cuestiones como mucho más específicas, igual y lo podemos platicar. Y pues muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la plática. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que este conocimiento supera el precio del boleto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias al doctor, a todo el equipo del Museo de Fauna Silvestre. Y pues bueno, vamos a empezar con esta sección de la lectura de las preguntas. Por aquí tenemos la primera. Dice, ¿a partir de qué edad empiezan a comer carne roja y si se administra algún suplemento aparte de la leche comercial? Pues bueno, lo que nosotros hacemos es administrar la carne, o sea, no empezamos con carnes rojas como tal,